Muy buenas tardes. En medio de la pandemia y las cifras crecientes, precisamente por este fenómeno, hay otro fenómeno en el país que nos está, digamos que, atacando progresivamente. Se trata de las cifras por migración, la migración desde Venezuela, el terreno fronterizo. Por eso, vamos al punto ahora. La comunicación en este momento es con María Clara Roballo, investigadora del Observatorio de Venezuela, precisamente de la Universidad del Rosario. Doctora, muy buenos días. Y la situación tiende a ponerse más grave hora tras hora. ¿Es así? Muy buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues el tema migratorio viene siendo acuciante para el país desde hace 5 años y efectivamente en un contexto de pandemia, de fronteras cerradas, en donde ya vemos hoy el regreso de quienes migraron o retornaron a Venezuela en los anteriores meses. Hoy no regresan personas solamente, sino familias completas, pues efectivamente las demandas de esta sociedad y de esta población son mucho mayores. Doctora, precisamente antes de iniciar esta entrevista veíamos la nota de Beatriz Adrián, las dos embarcaciones, las personas que han fallecido aún en extrañas circunstancias. Se habla de más de 50. Las cifras del gobierno venezolano están planteando más de 20 personas, por lo menos oficialmente. Sin embargo, parece que son muchas más. El fenómeno migratorio que está ocasionando Venezuela en el entorno, ¿cómo lo puede definir usted? ¿Cómo nos lo puede describir? Bueno, aquí tenemos que recordar cuáles son las motivaciones de esta diáspora venezolana. Y es que según Naciones Unidas ha reconocido una emergencia humanitaria compleja en Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? Es un tipo de crisis humanitaria que afecta todos los niveles, todas las dimensiones sociales. Entonces, pues efectivamente la situación que se está viviendo en Venezuela hoy es parecida como lo que ha vivido países de África en medio de guerras. Entonces, en este sentido, la situación migratoria venezolana es totalmente angustiosa y desesperada, y en esta medida, pues las decisiones migratorias se toman en estas condiciones. Por eso es que vemos desde nuestro lado de la frontera, especialmente desde el año pasado, el aumento de caminantes, personas que se lanzan a salir de su país a recorrer más de 3.000, 4.000 kilómetros, incluso a atravesar Colombia entera en busca de llegar a Ecuador, a Perú o incluso a Chile. Y pues en la frontera efectivamente con el Caribe pues está Trinidad y Tobago, que es uno de los países que está recibiendo migración, y pues efectivamente allí hay que lanzarse al mar. Según la Asamblea Nacional Venezolana, en los 2 últimos años ha habido más de 150 personas desaparecidas o muertas por parte de estas embarcaciones. Y pues efectivamente ante el aumento del drama humano empiezan a pulular bandas criminales de trata de migrantes. Lo que sabemos por algunos investigaciones periodísticas es que para muchos de estos migrantes tienen que pagar cerca de $500 para subirse a esas embarcaciones en situaciones muy, muy complejas, llegando a países efectivamente que tienen una posición de puertas cerradas hacia la migración, y pues empiezan a dar todas estas noticias que vienen siendo importantes desde, como lo digo, desde hace 2 años, y empieza justamente a intentar investigar o entender qué fue lo que pasó, si esta embarcación logró llegar a tierra a Trinidad y Tobago y fue de vuelta. Allí están pasando muchas cosas que terminan violentando y que terminan revictimizando una población que ya viene producto de una crisis humanitaria y de una sistematización completa de vulneración de derechos humanos dentro de Venezuela, y que hoy las características propias de esta migración en una condición altísima de irregularidad pues terminan siendo revictimizados por el sistema migratorio de los países vecinos. Sin duda alguna, y precisamente cuando en el día de hoy se ha conocido, precisamente a través de fuentes que tiene Beatriz Adrián en Venezuela, de la aparición de 5 personas más muertas y de por lo menos 15 desaparecidos, muchos de ellos niños, están expuestos a una industria criminal a nivel de sus fronteras, ¿cierto? Es totalmente cierto, y es que efectivamente hacia allí también tenemos que poner el foco la academia, el gobierno nacional, los medios de comunicación, y es que como es una migración que no se puede identificar, pues también sus muertos muchas veces pasan desapercibidos por el control institucional y el conocimiento de la sociedad.
Tenemos unas fronteras, y no me refiero solamente a la frontera del Caribe, sino fronteras incluso nuestra frontera colombo-venezolana, las fronteras en otros países que son altísimamente inseguras, en donde efectivamente hay personas que tienen una experiencia migratoria muy compleja, incluso personas caminantes que mueren atropellados en las carreteras, y pues otros que son víctimas efectivamente de acciones deliberadas de bandas criminales. Entonces, pues hacia allí tiene que haber una intención y una vocación por parte de los gobiernos de promover y generar fronteras seguras, fronteras por donde hoy transitan miles de personas diariamente. Y en ese sentido, doctora, ¿por qué, se pregunta uno desde afuera, por qué la gente obviamente a Colombia llega? Pues porque está en la zona de frontera. Va a otra parte de Ecuador, pero mucha se va para Chile. En el camino no se queda en otros sitios. ¿Es que acaso Chile les ofrece, en medio de la actual circunstancia, les ofrece posibilidades, sabiendo que Chile pues está en un momento también muy difícil? Acá tenemos que mirar varios espacios, teniendo en cuenta que la mirada migratoria tiene que ser obviamente una mirada que complejiza, porque va justamente a entender un fenómeno social. Entonces entendemos que de alguna u otra forma hay una diferencia dentro del perfil migratorio que viene a Colombia o que viene incluso a Ecuador con un perfil migratorio que llega a Chile. Chile es tal vez uno de los países que ha logrado regularizar más su economía, y esto hace también que sea más difícil para un migrante irregular poderse insertar. Sin embargo, ha tenido medidas, por ejemplo, el año pasado, a comienzos del año pasado, recibió a cerca de 2.000 médicos, sacó una medida express para poder legalizar a 2.000 médicos venezolanos. Entonces, eso efectivamente genera unas migraciones particulares, una migración, como llama migración colombiana, una migración inteligente, pensada en términos productivos, que terminan llegando efectivamente a unos países que tienen unas condiciones sociales tal vez por encima de países como Colombia como Colombia y Perú. Sin embargo, no debemos olvidar que Colombia es el receptor del 30% de una diáspora que ya hoy supera los 5.448.000 personas en el mundo. Y pues Perú también hoy ya tiene una población de más de 1 millón de personas. Ahora, doctora, vámonos al caso colombiano, ya viendo el macro, vámonos al caso colombiano. En el tema colombiano, La Guajira afectada, Cúcuta, norte de Santander, Santander también, Bogotá, los más afectados por la llegada de los migrantes, sobre todo sin soluciones a la vista. Y es cuando ya se encuentra uno con toda esta gente que ha llegado también en su mayoría con hijos, ya familias enteras. Ya es un poco distinto el fenómeno, siento yo, a lo que veíamos de caminantes que venían, digamos, a probar y a buscar fortuna en medio de, si es que se puede hablar de buscar fortuna, pero ya están llegando es familias enteras, o estoy equivocado. ¿Cómo es el fenómeno en Colombia en este instante y en qué sitios específicamente? Tenemos en estos momentos un problema de audio, vamos a irlo mirando. Okay. Bueno, pues... A ver, doctora, ¿ya me copia? Perfecto, ya. Perfecto, ya la copio también. Muy bien, muy bien. Volvemos bueno, entonces a la respuesta, por favor. Gracias. Bueno, lo que hemos visto ahora, según el último informe de Crisis Group y el último informe del Grupo Interagencial de Flujos Mixtos de Naciones Unidas, es que por cada individuo que retornó a Venezuela está regresando una familia. Una familia que compuesta con un gran número de niños, niñas y adolescentes. Cerca del 25% de la diáspora venezolana en Colombia tiene estas poblaciones. Y pues en esto seguimos con la presencia generalizada de madres en condición de gestación, madres gestantes. Han llegado, en Venezuela tenemos que tener en cuenta que migran perfiles que usualmente no se mueven o tienen procesos de movilidad humana en el mundo, o que se dan en condiciones, efectivamente, condiciones de una situación muy, muy difícil en el país de origen. Entonces también migran personas enfermas. Entonces ahorita, después de 5 años de crisis humanitaria, donde Colombia ha venido recibiendo de forma sistemática esta migración, vemos procesos de reunificación familiar, y es que efectivamente luego de que viene una persona a explorar cómo se vive en Colombia o en otros países de la región, pues ya estamos en procesos en que traen a sus familias. Entonces, de alguna u otra forma, lo que vimos el año pasado es que uno de los fenómenos que se sumó a los elementos que se sumaron a las diferentes razones por qué estaban migrando era la falta de accesos a servicios como agua, como luz, y también especialmente el tema de la gasolina, que era una forma inédita de entender que en Venezuela no iba a haber gasolina.
Ahora, al parecer, una de los nuevos elementos o de estas razones por las que están migrando es la deficiencia de temas de educación. Entonces, muchas familias están migrando con sus hijos para buscar insertar a estos niños migrantes en la malla educativa. Entonces, creo que pues efectivamente acá el enfoque tiene que cambiar por parte del gobierno colombiano, políticas migratorias no enfocadas en individuos, sino en familias con unas poblaciones diversas y pues como lo digo, inmersas en una crisis humanitaria sin precedentes en la región, y esto hace pues que sus demandas sociales sean muchísimo más intensas, especialmente en departamentos fronterizos. Por ejemplo, en La Guajira, en norte de Santander, en Arauca, pero pues nuestra frontera es tan amplia que incluso involucra a otros departamentos como Vichada, Putumayo, y pues está también nuestra frontera sur, que si bien no es frontera con Venezuela, sí logra comprometerse en estas dinámicas de movilidad humana, pues porque están entrando por norte de Santander, pero un gran número está saliendo por la frontera sur con Ecuador. Entonces allí tenemos que tener una mirada compleja de nuestros diferentes ámbitos migratorios. No es una sola frontera, no se trata solamente de norte de Santander ni de Cúcuta, y pues las especificidades de La Guajira, de Arauca, de los Santanderes, de Vichada o de Putumayo o incluso de la frontera sur son diferentes y requieren medidas específicas para una gestión migratoria acertada. Claro, es una frontera viva de por lo menos 2.200 kilómetros, donde adicionalmente están enfrentando toda clase de peligro. Lo veíamos en las imágenes, pasan por ríos, en medio del invierno también pasaban por esos ríos con los niños, demás, con su equipaje, a través de la gente que está ya pasándolos y cobrándoles de entrada un paso por esos sitios y llevándolos a diferentes peligros que se encargan en la zona de frontera, ¿eh? Efectivamente, son 2.219 kilómetros, una frontera que históricamente ha sido porosa, una frontera que ha tenido una migración pendular histórica. Sin embargo, lo que hoy o el fenómeno actual pues ha llevado a que esta migración haya aumentado de una forma espectacular. Es importante decir que dentro de Venezuela ha habido una reconfiguración demográfica, y es que muchas personas ven en Colombia un lugar de abastecimiento o un lugar de posible huida rápida y mantener una cercanía con sus familias que se quedan en Venezuela. Entonces ha habido unas migraciones muy importantes del interior de Venezuela hacia los estados fronterizos de Táchira y Zulia, aumentando la densidad demográfica que hoy está allí y aumentando efectivamente esa migración pendular. Otro dato que es interesante es nosotros el único instrumento para medir esta migración es la TMF, la tarjeta migratoria fronteriza. La TMF se crea en el 2017 y en lo que ha venido, la forma en que han salido estas TMF del 2017 al 2020 es que se han expedido cerca de 5 millones de estas tarjetas migratorias. Es decir, que tenemos una migración fluctuante muy, muy grande que viene a acceder a servicios de salud. Algunas personas que viven en esa frontera duermen en Venezuela, pero estudian en nuestros departamentos fronterizos, y otros pues vienen a consumir por la compra de alimentos o insumos médicos, y otros están en una situación exploratoria, como lo digo, de venir, quedarse 1 o 2 meses, saber cómo se está viendo la situación, cuánto cuesta vivir en Colombia para luego tomar una decisión familiar de migración. Entonces, pues esto es muy, muy complejo. Tenemos una frontera cerrada, además, por efectos de la pandemia, y esto pues lo que hace es que dificulta cualquier proceso de regularización. No para los fenómenos migratorios. Los fenómenos migratorios difícilmente se controlan con políticas de cierre. Entonces, como sabemos, es una frontera compleja, una frontera porosa, una frontera donde ha habido economías informales e ilegales históricamente, una frontera de muchísimos pasos. Solamente en norte de Santander se reconocían cerca de 200 trochas, y pues son pasos que se van multiplicando a lo largo de estos 2.219 kilómetros en condiciones muy complejas, porque ante una frontera cerrada pues terminan mediando este paso de personas, grupos criminales al margen de la ley, se terminan fortaleciendo bandas criminales de trata de personas, bandas binacionales, que además terminan nutriéndose por temas de corrupción con agentes tanto venezolanos como colombianos, incluso porque ya ha habido algunas noticias de algunas detenciones. Obviamente no es una generalidad, pero sí de alguna u otra manera el aumento de estas bandas criminales terminan pues precarizando, haciendo más inseguro el tránsito migratorio, y siendo también un desafío en seguridad para nuestro territorio. Con ese planteamiento que usted hace sobre 200 trochas en norte de Santander y una frontera cerrada en términos, digamos, legales y oficiales ante el mundo, pero que verdaderamente no es así, ¿qué cifras
se están manejando en este instante o qué tiene usted o qué proyecciones tienen de acuerdo a lo que se vio el año pasado y lo que se está viviendo en este año, teniendo en cuenta además pues todo lo que está ocurriendo en materia de ya no vienen una persona o dos, sino viene con sus familias y con madres gestantes incluso, como usted lo plantea. Bueno, ahí el tema de las cifras es otro de los grandes desafíos, y es que contamos solamente pues, con la data de Migración Colombia, que si bien ha sido una institución que ha venido creciendo de una forma muy importante y muy eficiente en los últimos años, pues controlar una frontera de estas dimensiones, una frontera tan irregular, tan porosa, pues es casi imposible. Entonces, digamos que la última data de Migración Colombia nos habla de cerca de 1.715.000 migrantes con vocación de permanencia a octubre pues de este año. Falta todavía lo que se recuente en estos meses, lo que pasa en noviembre y en diciembre, en donde hemos visto efectivamente el incremento de la migración, pero todavía la data oficial está dando cuenta son de esos retornos de venezolanos hacia Venezuela. Entonces lo que hemos visto es un decrecimiento de esta migración hasta octubre. Tendríamos que esperar un poco qué sucede con data oficial que nos dé Migración Colombia, me imagino que comienzos del próximo año, para saber cómo se está dando este fenómeno de regreso. Sin embargo, las informaciones que dan algunos entes de sociedad civil es que están entrando cerca de 500 a 700 personas diariamente. Igualmente, ha habido estudios que se dieron entre octubre y noviembre que lograron identificar en ese mes cerca de 193 grupos de migrantes, ni siquiera se habla de personas, sino grupos de migrantes que pueden oscilar entre 3 a 7 personas que están migrando y se están moviendo por las carreteras, especialmente una migración en tránsito. Entonces, pues efectivamente se presume que esta migración vuelve a tomar las causas o el encauce que viene teniendo en los últimos años de un crecimiento, teniendo en cuenta que pues efectivamente durante el 2019 sí hubo una caída de esta migración dada el contexto de pandemia. ¿Qué pasa también frente al tema de la estigmatización? Lo habíamos charlado en nuestra charla previa a la entrevista, el tema xenofóbico, lo que está ocurriendo en muchas ocasiones, la gente ya en muchas ocasiones, sin que sea así, se está echando la culpa de todo a la población venezolana. Claro, ha ocurrido, han estado involucrados, pero entonces se está llegando a un punto en el que estamos ya dejando todo en manos de delincuencia venezolana. Y de pronto puede surgir ese interrogante como tal. ¿Cómo lo ve usted desde su óptica y desde el observatorio? ¿Qué análisis han hecho? Este es un nuevo escenario, al igual que los flujos migratorios con vocación de permanencia que tiene Colombia, y es el aumento de la xenofobia, una palabra que entendíamos nosotros los colombianos porque éramos víctimas de xenofobia en el exterior, pero no dentro de nuestro territorio. Y allí pues hemos visto con preocupación, especialmente en el último año, después de los acontecimientos específicos que se dieron en Bogotá el 21 de noviembre del 2019 y que también hubo algunos brotes en Cali, en donde efectivamente el venezolano o la figura del venezolano se convirtió como se convirtió como un agente o como un elemento de miedo colectivo. Y hacia allí pues lo que hemos visto es que han venido incrementando los comentarios xenófobos en redes sociales, han venido aumentando las riñas que se dan dentro de espacios locales con población venezolana, y pues esto realmente es muy preocupante, pues porque efectivamente una sociedad que no está preparada para recibir migración pues difícilmente va a poder aceptar políticas públicas de integración que son tan necesarias en este momento. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pues sí, efectivamente es una diáspora muy grande, una migración compuesta también por muchísimos colombianos. Nosotros los colombianos en Venezuela fuimos la nacionalidad que más se nacionalizó en Venezuela. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un grandísimo número de retornados, un número que todavía no somos capaces y no entendemos cuál es su dimensión. Entonces estamos entendiendo esta migración como si fuera eminentemente extranjera, desconociendo que allí hay una proporción muy grande de colombo-venezolanos y que debemos entender justamente estas relaciones de familias binacionales antes de tener ese miedo y esa percepción negativa frente a ese otro, porque resulta que ese otro también hace parte, también es un nosotros. Y pues efectivamente ante las declaraciones que se han visto desde diferentes puntos a nivel nacional, en donde cada vez se hace una estigmatización de una nacionalidad completa para hablar de hechos particulares, pues esto es muy preocupante. Hemos visto que esto se ha dado entre los gobiernos, dentro de
dirigentes de gobiernos locales, pero también a nivel nacional. Entonces, pues hacia allí hay una preocupación muy grande y es que efectivamente se termine instrumentalizando la figura del migrante como ha sucedido en el mundo. Muchas veces termina siendo ese chivo expiatorio que termina siendo el culpable de los difíciles gestiones políticas y gestiones de gobernanza local a nivel nacional en diferentes partes del mundo. Terminan siendo los culpables de diferentes hechos y pues muchas veces, como lo han declarado muchos estudios, pues la realidad que se manifiesta con una migración que lo que busca es integrarse desde una forma productiva, desde la formalidad, y pues sí hay unos casos aislados de violencia, que obviamente el gobierno tiene que poner atención hacia ellos, pero no se puede estigmatizar a toda una sociedad, y como lo digo, una sociedad compuesta con tantísimas familias binacionales. Precisamente usted plantea el tema de familias binacionales y chivos expiatorios y en las últimas horas, en una entrevista del presidente Iván Duque, ha señalado que Colombia, digamos a nivel financiero, no está siendo respaldado por el mundo en este tema migratorio y por eso va aumentando el problema y el tema de recursos para respaldar esta ayuda humanitaria pues es cada vez más difícil y se pone más escaso, digámoslo así. Esta migración tiene que tener dos aristas o manejos inmediatos. Por un lado, la parte humanitaria, y es que sí es una migración que viene inmersa, como lo digo, dentro de procesos de crisis humanitarias muy, muy intensas, y también temas de integración que le competen más al gobierno nacional. En la parte humanitaria, pues efectivamente Colombia se queda un poco sola, si bien tenemos el espacio de los diálogos que se dieron al interior de Quito, buscando una corresponsabilidad de los gobiernos regionales, de los gobiernos de la región, donde se buscaba tener medidas flexibles generalizadas, donde se trataba una cooperación y articulación entre gobiernos, pues esto no se ha venido dando. Colombia ha sido el país que ha avanzado muchísimo más en estas políticas de flexibilización de regularización, como por ejemplo el PEP o el PEP-FF. Países como Brasil, como Perú, como Chile, como Ecuador también han venido sacando algunos tipos de estos instrumentos, pero al mismo tiempo, por ejemplo, lo que sucedió el año pasado, y es que crearon unas visas humanitarias con un costo de cerca de $50, que hoy es una cifra muy difícil para que la tenga un migrante venezolano, y eran visas humanitarias para personas, para población vulnerable, para ancianos, para niños que migraban solos o para madres en condición gestante. Entonces, pues esto termina siendo de alguna otra forma barreras y Colombia se termina quedando sola en esta necesidad de gestión frente a una diáspora que tiene hoy una magnitud transnacional. Entonces, hacia allí, pues efectivamente Colombia debe liderar acuerdos y diálogos y espacios de multilaterales regionales para volver a comprometer a estos gobiernos y también pues buscar más ayuda de donantes, teniendo en cuenta que las últimas noticias nos dicen que costaría cerca de 41 millones de dólares poder tener un enfoque humanitario hacia esta migración que hoy está llegando a Colombia y pues obviamente unos rubros y unos recursos que hoy el país no tiene. Advierte usted, doctora Roballo, Colombia se viene quedando sola en esta lucha por respaldar a los migrantes que van llegando de Venezuela. Y en ese sentido le pregunto, ¿cuáles son los sitios, de acuerdo a los estudios que han adelantado ustedes, los sitios, las ciudades que más están sufriendo por este fenómeno, donde se debería prestar mayor atención en este instante en el país? Bueno, Bogotá es la ciudad que recibe más migración, lo ha recibido. Sin embargo, la presión presupuestal está en gran medida en los departamentos fronterizos. Una frontera en donde efectivamente ha habido una deuda de presencia institucional histórica por parte de Colombia, como lo digo, una frontera también donde hacen presencia grandes varios grupos armados al margen de la ley y pues que hoy están teniendo que atender un fenómeno migratorio muy, muy grande. Ahí ya sabemos las últimas noticias y es que efectivamente en norte de Santander pues las UCIs en manejo de COVID-19 pues han estado colapsadas. Entonces hacia allí pues hay una gran necesidad efectivamente de fortalecer estos departamentos, departamentos que bien están atendiendo gran parte de los partos de madres venezolanas, que también hay
espacios de hacinamiento en condiciones de gran precariedad, pues porque efectivamente estos departamentos son los primeros receptores de esta migración, están teniendo una migración con vocación de permanencia, pero al mismo tiempo una migración pendular, y también de allí empiezan a salir los migrantes caminantes. Entonces efectivamente las demandas son muy, muy importantes en términos presupuestales, en términos de infraestructura institucional. Y pues efectivamente pues nuestra frontera es hoy quien tiene un poco más la presión, más allá de las grandes ciudades, que efectivamente tienen una vocación de recepción de migración, en nuestro caso de una movilidad humana interna. Pues nuestras grandes ciudades se crearon a partir efectivamente de este tipo de olas migratorias dentro de los mismos colombianos, pero pues efectivamente, como lo digo, las ciudades más grandes pues presupuestalmente pueden estar mucho más preparadas. Sin embargo, pues nuestras fronteras, y debemos hacer también un reconocimiento a nuestros gobernantes locales, pues que no han tenido fácil los últimos años de gestión. Estos nuevos alcaldes y nuevos gobernadores que hoy están en estos departamentos, pues se han tenido que involucrar dentro de sus planes de desarrollo por primera vez en la historia colombiana el enfoque hacia la migración. Todavía hacia allí hay un camino muy, muy amplio que recorrer, pero pues efectivamente esto nos lleva a tener una visión no solamente departamental, sino a nivel nacional, frente a fenómenos migratorios que hoy son los venezolanos, pero que seguramente en próximos años estaremos inmersos o mezclados con otro tipo de movilidades humanas. A propósito de visión y de próximos años, ¿cómo se vislumbra este 2021? Cuando pues está prácticamente planteando que van a venir muchas familias y de por medio va a estar también incluso la pandemia y el tema de la vacuna, si llega la vacuna como tal. ¿Cómo se vislumbra ese panorama en el tema colombiano con la llegada de migrantes? ¿Cuál es ese panorama en este instante? Pues ya empezamos a ver que hay un aumento de la migración. Como lo digo, debemos esperar los reportes oficiales, pero Sí. sabemos que esta migración vuelve a estar en un contexto de pandemia, en un contexto de una frontera cerrada que se ha postergado su apertura durante los últimos meses. Pues incluso se iba a abrir a comienzos de diciembre, luego o antes, o incluso a comienzos de noviembre, y esta apertura de frontera ha venido siendo prolongada. Entonces, en la medida en que la frontera esté cerrada, pues también se hace muchísimo más complejo el manejo de una migración desde un enfoque de regularización. Entonces, pues creo que el 2021 va a ser un año difícil, un año en contexto donde las autoridades tienen que garantizar que estos trayectos informales se den dentro de la mejor situación y condiciones de salubridad, teniendo en cuenta que hay un riesgo de salud pública muy, muy importante. Y pues teniendo en cuenta que sabemos que o seguramente la vacuna no llegará a Colombia hasta seguramente a finales del 2021 o del 2022. Creo que todavía este tema no puede ser convertido como o pensado como un enlace o como un elemento que atraiga más migración venezolana. Creo que la situación en Venezuela ya es lo bastante complicada. Venezuela sigue siendo uno de los países con mayores elementos de expulsión migratoria a nivel mundial. Esto se sigue manteniendo, se seguirá manteniendo, y por lo tanto pues esta migración seguirá saliendo de diferentes vertientes de Venezuela a nuestro territorio colombiano en especial, que somos, pues como lo digo, el receptor del 30% de la diáspora venezolana, y además somos un espacio geoestratégico estratégico para que esta migración llegue a otros destinos a nivel mundial. Entonces, pues ese es un fenómeno que no va a revertirse, que requerimos efectivamente pensarlo con una visión de mediano y largo plazo, donde tenemos que integrar una población que tiene mucho que dar, una población pero que requiere medidas y canales de regularización para que estén dentro de la formalidad, para que estén en las economías formales, para que se rompan también todos esos escenarios, esos imaginarios negativos que hemos venido configurando alrededor del migrante venezolano, y que tienen que ver mucho con los imaginarios colectivos negativos que rondan frente a la migración a nivel mundial, y que en algún momento los colombianos los hemos tenido también en otros países. Doctora María Clara Roballo, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, muchas gracias por todas estas claridades, por su visión frente al tema migratorio venezolano, no solo en Colombia, sino a nivel de la región, teniendo en cuenta Chile, teniendo en cuenta Ecuador, todo el camino que se recorre por parte de estos hombres, mujeres y sobre todo niños que están luchando simplemente por buscar un mejor bienestar, un mejor futuro, pero que definitivamente nos tienen en un problema delicado también a nivel humanitario y de migración. Muy buenas tardes y muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Y a ustedes muy amables por su atención. El tema venezolano, la migración, quedan sobre la mesa y sin duda alguna
vendrá un 2021 difícil, tal y como lo ha planteado el Observatorio de Venezuela. Soy Juan Carlos Mateus y esto es Vamos al Punto Ahora. Sigamos con nuestra programación en Noticias Caracol Ahora. Muy buenas tardes.